el tiempo, porque ¿dónde se las... ¿Cómo dijiste tú? Que se las pela. Me encanta ese... Y uno queda mojado como diuca. Me gusta eso que se las pela porque es muy del campo. Llueve que se las pela. Bueno, ¿dónde llovió que se las pelaba? En Corral, ¿no es cierto? Claro, pues, Gianfranco Marcone está con nosotros a esta hora. ¿Cómo están, chiquillas? Hola. ¿Cómo están? Gusto de saludarlas. Las quiero invitar justamente a revisar imágenes del día de ayer de Corral. Llueve intensamente en el sur, principalmente en la región de los ríos y también la región de los lagos. Cayeron cerca de 40 milímetros. Probablemente el número no es muy grande, pero sí la intensidad. Cayó en poco tiempo esa gran parte de esa cantidad de agua, dejando las imágenes que vemos en Corral, en Valdivia, en Puerto Montt también, en Puerto Varas, en Osorno, cayendo gran cantidad de agua en corto tiempo. Oye, pero espérate, pero este fue un desborde del río. ¿Tenemos antecedentes de qué fue lo que pasó con las personas que allí habitan? Se sumaron, claro, principalmente gran cantidad de agua caía en corto tiempo, algunos desbordes también producto de lo mismo. Al menos por ahora no tenemos datos de deslizamientos, cosas así, salvo por supuesto por gran cantidad de agua caída, como te digo, en corto tiempo. Ya está bajando un poquito la intensidad, pero ojo que hoy día va a seguir precipitando y a veces es hasta más complicado el día post que el día del evento en sí, porque la esponja está saturada, es decir, el suelo, por más que sea el sur de Chile, ya está saturado de agua, por lo tanto, por más que vayamos a tirar menos cantidad de agua el día de hoy, igualmente es un día bastante sensible. Los quiero invitar justamente a conversar con Milton Osorio, que está ahí en Corral, el cual nos va a contar un poquito la situación que ocurrió el día de ayer y qué es lo que está pasando también hoy en día en Corral. Hola, Milton. Hola, Milton. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Buen día. Cuéntanos, Milton, un poquito cómo es la situación hoy día allá en Corral, en general en la región de los ríos. Mira, en este momento hay flumboso, pero se espera lluvia para la tarde, noche y viento más o menos de 70 kilómetros por hora, hasta mañana. Ya. Mira, la condición en este momento fueron evacuadas 15 familias del sector de San Juan, donde me encuentro yo en este momento, en las cuales 3 casas sufrieron daños. Una dio daño 100% y las otras 2 30-40%. Ya. Afortunadamente, sí. Hola, ¿cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio. Pregunta, usted Hola, dijo Ángeles. 15 familias evacuadas. ¿Y dónde fueron evacuadas? Mira, algunos están en casa de vecinos ¿Ya? y otra persona en un albergue, en la comuna Centro. Ya. ¿Son todas, Milton, de ahí de Corral o en general de la región de los ríos? No, en la comuna, de un sector que se llama San Juan, una ensenada. Ya. Mira, te cuento lo que pasó. A ver. Para que sepas. Acá en esta zona, normalmente en invierno llueve 120, 140 milímetros al día. Claro. Pero acá pasó algo muy grave que puede haber causado hasta esta vida. Lo que pasa es que están haciendo una construcción del camino ¿Ya? que está uniendo con Valdivia, ¿ya? Y intervinieron el río principal. Ah, ¿Qué hicieron? Yo envié un video ahí donde se ven unos tubos Claro. sí. entubados en el río. Y con el caudal, cuando sube el mar, la marea, Sí. y más la lluvia que viene de la cordillera, eso hizo que los tubos no aguantaran y se estancara y pasara el río por todo el terreno arriba. Claro. Claro. Se estancó. O sea, no es Claro. solamente... Y eso, No es solamente Mira. producto de la lluvia, que si bien contribuye, No, claro. es además una intervención Claro. del ser humano, una intervención producto de una obra vial. Claro, una obra vial que es necesaria, que se ha solicitado durante muchos años y todo, si uno lo entiende. El problema es que no se tomaron los resguardos necesarios para evitar una situación como esta. Po. Y se genera el represamiento, que es lo más complicado, que es lo que él está mira, relatando. mire, lo que pasa es que, mira, yo te cuento. Lo que pasa es que acá, vecinos, concejales, hicieron llegar una carta a la Secretaría de Transporte en la región de los ríos. ¿Ya? Hicieron llegar una carta a la empresa Urales que está a cargo. Le dijeron, señores, traten de no intervenir poniendo tubos, porque si llueve, acá el caudal va a subir y puede producir una inundación tremenda. Claro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Les Dicho y dijeron, por hecho. favor, por último, habiliten un puente mecano para que esto no suceda. Claramente. No Milton, hicieron caso. Milton, queremos sumar a esta conversación
a Sergio Obando, él es concejal también ahí de la comuna de Corral. ¿Cómo le va, Sergio? Gracias por el contacto. Hola, concejal, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Disculpen un poquito, estamos con la señal un poquito mala por acá. No Mucho se gusto, preocupe. concejal Sergio Obando por acá de la comuna de Corral. Ya, cuéntenos cómo está la cosa, porque cómo están las personas de su comuna, las familias, cómo se Los las están evacuados. arreglando, Mire. los evacuados. Bueno, ayer, tuvimos este percance. Esto fue obra de... Se está haciendo un mejoramiento del camino, la ruta Corral-Valdivia. Hay una empresa trabajando ahí que es la empresa Urales. Ellos, se le dijo en reiteradas ocasiones, se lo dijo en el municipio, se lo dijo los vecinos del sector de San Juan, que no intervinieran en el río con tubos, porque aquí cuando llueve eso podría formar un tranque. Es lo que pasó en estos momentos. Llovió, no llovió bastante, llovió una noche. Ya. Más que nada, aquí a nosotros de repente nos llueve una semana completa y jamás nos había pasado esto. No, po. Esto se pudiera haber evitado si ellos hubiesen escuchado la voz de la gente y las autoridades, que somos nosotros. Por supuesto. Pucha, qué lamentable lo que pasó. Ayer colapsó todo eso. A ustedes las imágenes ven ahí, hay unos videos que están pasando ustedes. Lamentable por las familias. Hay unas familias damnificadas, una casa casi completa inundada. Hay una persona minusválida que fue sacada de su casa y llevaba a un familiar. Y hoy día personal municipal va a ir en terrenos, ya deberían estar por allá para evaluar más daños, porque ayer no se pudo llegar a algunas otras casas. Por la corriente del río y las pasadas no se pudo llegar. Claro, ¿no? Y espérese, porque va a seguir lloviendo, dice Sí, justamente eso que quería comentar, Ángeles. Claro. Sergio, ¿sabes cuál es el estado actual de esas obras? Claro. Se van a detener porque al menos el pronóstico indica que si bien va a bajar la intensidad el día de hoy, volvería un pulso importante esta noche y el día de mañana. Sabemos que el suelo está saturado, por más que, yo le comentaba hace un ratito, cayeron cerca de 30-40 milímetros, lo que No es tanto, con po. número no es tanto y menos para una ciudad como Valdivia, que es la ciudad que llueve más en Chile. Entonces, claro, ahí había Correcto. otra cosa más. Entonces, ¿cuál es el estado de esto? Porque se espera al menos 2 días más de lluvia. Sí, mire, lo que pasa que ya el tranque que hicieron ellos con esos tubos, si ven las imágenes ustedes muestran ahí, ya se rompió. Sí. Ya quedamos quedamos totalmente conectados. Ahora llueve, eso ya va a fluir para abajo. Porque ayer era un mar eso. Se lo va a llevar lo el que caudal, estaba dice obstruyendo, claro, el caudal, lo que estaba obstruyendo era el tranque que ellos hicieron. Claro. Lamentablemente fue una obra mal ejecutada, mal hecha. Concejal. Y como se lo vuelvo a reiterar, se les dijo en reiteradas ocasiones que no lo hicieran y aquí están las consecuencias. Sí. Ahora, yo me digo, la empresa tiene que hacerse responsable por esas familias que perdieron sus cosas, eso que le quedaron quería inundadas. preguntar. Hay gente que perdió sus bodegas, su leña, todo. Sí, concejal, es que eso quería preguntarle, porque efectivamente, ¿cuáles son las acciones que van a tomar ustedes como concejales, como municipio, la alcaldía en este caso? ¿Se van a tomar las acciones legales o van a intermediar entre la empresa? ¿Qué pasa si la empresa no le responde a estas familias? Porque vamos a ver mañana probablemente cuál es el desastre total que dejó esta inundación y este desborde. ¿O van a ir directamente al MOP? Pero alguien tiene que responderle a esas personas. Exactamente, como bien lo dice usted, alguien tiene que responderle a estas personas y los que tienen que responder aquí son la empresa ejecutante del trabajo. Aquí nosotros, yo personalmente como concejal, y yo soy residente del sector igual, soy concejal del sector del campo. Vamos a llegar hasta la última concejal. Hoy día nosotros tenemos consejo a las 2 de la tarde. Ya. Hoy día nos reunimos con el alcalde, los concejales, el administrador municipal y vamos a tener que tomar una decisión y ver las acciones legales que hay que seguir. Hablaremos con nuestra jurídica cuáles son las pertinencias que nos corresponden aquí y ver que esta empresa realmente pague los daños ecológicos y los daños materiales que causó a estas familias. Sin duda. Claro que sí. Súper importante, ¿sabes? No sé si el camino me imagino que está cortado, que me preocupa mucho la noche porque Sí. esto cuando estas tuberías, no sé si se acuerdan, me viene mucho a la mente lo que pasó en el estero Minta en Puerto Vara. Sí. En Ensenada, el camino de Ensenada Sí. también, por obras que estaban por abajo, carcomió, se Y hizo se un generó un socavón, socavón. de noche no Y vieron, cayeron cayeron autos. vehículos. Entonces no sé si este camino está cortado, se va a mantener cortado con la población lejana, gente sobre todo que no es de ahí, que quizás pueda pasar ahí porque en la noche es un riesgo bastante importante. Hoy tienes razón, ya. Exactamente, sí, eso hoy día nosotros igual lo vamos a tratar porque vamos a tener que exigirle que ellos deberían colocar guardacaminos en la noche a ambos lados, porque puede suceder lo que dice usted, Sí. puede suceder que un vehículo Claro que sí. desconozca lo que está pasando y se vaya para allá y caiga ese socavón. Claro. Y ahí podría pasar algo mayor, una tragedia. Sí. Exacto. Ojalá Dios quiera no pase esto, vamos a tomar las medidas, se van a adoptar las medidas para que eso no ocurra. Y como les digo, pucha, que lamentablemente lo que pasó, y qué bueno que ustedes como canal estén apoyando esto y nos hayan a hacer
estos videos en vivo y que se muestre la realidad, cómo son las cosas. Bueno, esa es la intención, concejal, el poder mostrar, visibilizar distintas realidades y distintas situaciones. Quedamos con líneas abiertas, concejal. Esperamos y estamos muy atentos entonces a lo que allí va a ocurrir. No solo con la reparación que tiene que hacer la empresa a las personas damnificadas, sino también, ¿no?, a las medidas de contención para evitar una situación mayor ahí mismo en Corral. Gracias, concejal. Gracias a Milton, el colega que está ahí, periodista, ¿no? También en la zona. Un abrazo afectuoso para ambos. Saludos a sus respectivas localidades. Muchas gracias a ustedes. Gracias, estamos en contacto. Ok. Gracias. Muchas gracias. Este es un caso súper claro de que la naturaleza no provoca desastres. Es la vulnerabilidad de la raza humana ante la amenaza natural. Hay una amenaza, por supuesto, un fenómeno meteorológico que es normal para la época en la zona, es decir, 40 milímetros para Valdivia. Valdivia es una ciudad que tuvo el año pasado un 40% de déficit de precipitaciones, que está cayendo distinto, sí, pero una obra vial, producto del ser humano, provoca finalmente un desastre. El tema es que yo creo que tenía los desastres naturales no tema es que yo creo que tenía los permisos Gianfranco. Entonces, Totalmente, claro, le dijeron que no lo hiciera, no le prohibieron hacerlo. Hay algo ahí que hay que solucionar. Sí, estaba esperando contactarme con ustedes porque les tengo harta información de lo que pasó en la comuna de La Florida. Me imagino que ustedes ya supieron de este robo tremendo que sufrió un vecino de acá en la calle, en el pasaje La Arena, con la calle El Cristal, porque fue bastante complejo cómo lo robaron ayer en su casa, una casa de 3 pisos, lo ataron de manos, los delincuentes salieron, pero lo más confuso fue que la asesora del hogar también se fue y en principio incluso se decía que había sido secuestrada. Quiero que conversemos con Julio Molina, que es justamente la víctima de este robo en su propia casa. Don Julio, yo sé que tiene poco tiempo, le agradezco muchísimo por estar con nosotros. Gracias, sí. ¿Cómo está? Bien, tranquilo, sí, al final no me pasó más allá de lo que el robo material. Me preocupa el estado de esta señora, de saber dónde está, qué pasó con ella. Y ojalá que, como ya salió en la noticia, salió el nombre de ella, que esté bien y se acerque a Carabineros a dar su versión de qué pasó. Nada, solamente deseo eso, que ella esté bien. Claro, porque lo que pasa, para hacerles también un resumen a las personas que no conocen esta historia, es que él estaba en su casa y la asesora del hogar, que venía esporádicamente, viene a trabajar y va a comprar el pan. Cuando vuelve de comprar el pan es que aparentemente unos tipos le intimidan e ingresan al domicilio. ¿Y ahí qué pasa? Nada, ingresan, yo estaba en mi pieza viendo terminar de ver el partido, la salida de terreno y bueno, ella llega con 2 tipos encañonándola, me encañonan a mí, uno de ellos muy violento y nada, me atan de pie y mano, proceden a revisar la casa, pidiendo plata que no tenía, la verdad había una plata que era una plata que tenía yo guardada en una alcancía, digamos, que era lo efectivo. ¿Y se sabía, ellos sabían que usted tenía esa plata guardada allí? O sea, todo el rato me decían, tú tienes que tener plata, me decía, tus amigos tienen que tener plata, no sé. Yo le decía, mira, el barrio donde vivo, mira la casa donde vivo, ¿de qué plata me habla? Y ya cuando ya vi que el tipo ya estaba alterado, le dije, mira, ahí hay plata efectiva, llévate esa y ya no sé. Y después me pidió la llave de la camioneta, que no se la llevaron. Y se van con la señora, en todo momento ella estaba alterada, me preocupaba mucho el estado de ella, yo estuve tranquilo todo el rato, o sea, al menos no es primera vez que me asaltan, ni primera vez que me pasa estas cosas. Claro, porque en el video también se ve que ellos se van caminando con ella, entonces uno en principio decía, ¿será que la secuestraron? ¿Será que se la llevaron o se fue con ellos? Porque don Julio también tiene su auto ahí y ellos intentaron huir en el vehículo, pero no pudieron encenderlo. Es por eso que las cámaras de seguridad los captan, incluso van como cambiándose la chaqueta, 2 hombres con unas chaquetas azules, por ejemplo, un gorro, van cambiándose como de ropa y van caminando con ella, don Julio. Entonces, claro, lo importante es primero, como usted dice, que esta persona aparezca, pero hay 2 cosas que sí me gustaría conversar con usted. Lo primero, la cuenta en donde usted le hacía el pago no era de ella, y lo otro es que también había estado cambiando su celular, su número de celular últimamente. No, ella le habían, creo, lo que me recuerdo, me comentó que a ella le habían robado el celular, hace rato estaba sin celular y por eso me llamaba desde alguna vecina, amiga de ella, para hacer el contacto para que viniera a trabajar. Eso, ¿no? Y la cuenta, claro, que ella no tenía sus papeles al parecer. Y yo le depositaba en la cuenta de la persona que le pitaba el teléfono, me imagino. Nomás ya no sabía, ella trabajaba hace como 2 años conmigo, esporádicamente. Pero hace harto rato, ya no era nueva. Sí, hace rato, entonces no tenía por qué dudar de ella, no tengo por qué dudar de ella. O sea, por eso digo, te insisto, yo lo único que espero que ella esté bien
que si por el susto todavía no da señas de vida, que se acerque a Carabineros a dar su versión y diga que está vivo en primer lugar y que está bien. Claro, es lo primero y lo más importante. Está conectado con ustedes, don Julio. Le quedan unos breves minutos, chiquillos, por si le querían hacer una pregunta a ustedes también, porque se tiene que ir a trabajar. Don Julio es ingeniero, trabaja en otra comuna. Ya, sí, gracias Anita María. No, saludar a Julio, agradecerle. Le saluda Ángeles desde el estudio, Julio. Gracias por estar con nosotros. Claro, aquí... O sea, además de lamentar la situación, ¿no? Que efectivamente estos sujetos encañonados y todo entran hasta su casa y se supone que llevaban a esta mujer. Esta mujer, usted dice, esporádicamente trabajaba con nosotros, iba de vez en cuando, no tenía celular, no tenía los papeles al día. ¿Usted sabe dónde vive? ¿Podría tratar de ubicarla? Una, para saber si está bien, y segundo, ¿qué antecedentes tiene ella también como para prevenir eventualmente a otras víctimas futuras? Mira, la verdad es que esos Carabineros ya tienen la información del domicilio y todo. Ya. Yo espero que ella no esté involucrada, yo creo que no está involucrada, la verdad quiero pensar eso. Yo le digo, lleva 2 años conmigo, o sea que venía cada cierto tiempo y nunca tuve problemas con ella de robo, de nada. Claro, y lo que usted decía también es súper común también. Hay muchos extranjeros que no tienen sus papeles al día, entonces utilizan la cuenta de otra persona para poder recibir estas remuneraciones. Ahora bien, en esa cuenta habían 2 direcciones relacionadas a esa cuenta, Ruth, en donde don Julio transfería también el dinero. Carabineros, por supuesto, que está investigando, pero en primera instancia fueron a Franklin, dieron con el domicilio de la dueña, la titular de esa cuenta, y allí no tenían conocimiento de esta otra persona, de la asesora del hogar de don Julio. Y también hay otro domicilio en otra comuna donde también se hicieron alguna especie de búsqueda, digamos, pero tampoco han podido dar con el paradero de esta persona, don Julio. Así que le agradezco muchísimo y primero, además de que está mejor, que está bien, que está más tranquilo. Sí, totalmente. Como te digo, ojalá que aparezca esta señora, que aparezca en buen estado y que se acerque a Carabineros para que dé señas de vida y que y el apoyo que se requiera para ella. Claro, muchas gracias, don Julio. Claro, es muy importante eso porque se desconoce si la intimidaron, si la amenazaron, si se fue con ellos. Sabemos. Lo que sí es que en las imágenes de seguridad se captan entonces estos 2 sujetos saliendo con ella, caminando y la llevan muy cerca. Entonces desconocemos qué pudieron haberle dicho, si hay una amenaza o no, o si esta persona los conocía o no. Todo está en materia de investigación, pero como decía don Julio, él confía en esta persona y lo que quiere es que aparezca y que diga que esté bien. Claro, sí, es que eso es lo más importante de todo, Anita María, saber qué pasó con ella finalmente. Claro. Porque a lo mejor si estaba amenazada, claro, puede estar corriendo riesgo inminente ella también. Puede conocerlos, probablemente. Mira, en el mejor de los casos los conoce, pero igual puede estar siendo amedrentada o amenazada y eso obviamente que la pone en riesgo. Anita María, gracias por este reporte. Retomamos el contacto contigo. Bien, 9 de la mañana con 16 minutos. Nos vamos a meter, Ángeles querida, en el tema de la convención, de la Constitución. ¿Por qué? Porque este fin de semana ya hubo definiciones. Chile Vamos decidió votar rechazo. Sus principales partidos, Renovación Nacional y la UDI, han dicho sí, rechazo, pero queremos cambiar la Constitución. ¿Será así, no será así? Hay muchas preguntas que están dando vuelta y queremos pasar a conversar de este y otros temas con nuestros siguientes invitados. Saludamos a Fernando Atria. ¿Cómo le va, Fernando? Hola, Fernando. Abogado constitucionalista, hola. Parte de la convención. Buenos y días. Bernardo Fontaine, economista, también parte de la convención. Bernardo. Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias por estar acá. A ver, aquí hay muchos temas a aprobar, dicen algunos para reformar, otros dicen... rechazar para reformar. No, aprobar para reformar también. También. Aquellos que dicen, vamos a aprobar este texto porque es lo mejor que puede pasar, pero una vez que el texto sea aprobado, vamos a proceder a mejorar, si ustedes quieren, algunos aspectos, lo ha dicho el propio Agustín Esquella, si es que es posible, mejorar detalles de la convención. Otros dicen de la Constitución, otros dicen no, hay que rechazar. Algunos dicen para reformar y otros dicen para cambiar la Constitución, como lo ha planteado el propio presidente de Renovación Nacional. Esos son parte de las conversaciones que se han visto. Todo es perfectible, decía un personaje alguna vez, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Bueno, tenemos 2 pesos pesados de la convención y lo digo así porque ustedes se han llevado titulares, discusiones interesantes y en este programa a nosotros nos gusta ir al fondo, pero también nos gusta desafiar a nuestros invitados. El siguiente desafío consiste en que en una pregunta general nos respondan en un breve tiempo por qué. Son 30 segundos, parto con Fernando Atria y la pregunta es la siguiente. ¿Está conforme usted con el texto, con el borrador
¿Por qué 30 segundos? Gracias, buenos días. Porque la nueva constitución, estoy conforme, porque la nueva constitución es acerca de crear nuevas condiciones de la convivencia para todos, en que todos veamos que la convivencia cede en beneficio de todos. Yo creo que es parte de lo que llevó a la crisis. Y entonces tenemos un Estado social y democrático de derecho, tenemos una nueva relación entre el Estado y las regiones, tenemos una nueva relación con la naturaleza, una nueva relación con los pueblos indígenas. La Constitución es acerca de nuevas relaciones sociales y políticas para poder restablecer las condiciones de la convivencia política y social. Tiempo, estuvo bien Fernando Atria, en 30 segundos una explicación completa del borrador. Ese es el desafío. Pero bueno, misma pregunta, la tenemos aquí desplegada en pantalla. ¿Está conforme con el borrador de la nueva Constitución? ¿Por qué Bernardo Fontaine? 30 segundos, ahora ya. Bueno, muy buenos días. Yo partí muy inspirado en hacer una buena Constitución y desgraciadamente hemos llegado a un mal texto. Un mal texto porque uno se pregunta, ¿esta Constitución nos une? No, nos divide en plurinaciones, nos divide por distintos tipos de personas. ¿Esta Constitución nos va a llevar a una mejor calidad de vida? No, porque no hay ninguna posibilidad de un despegue económico o social con lo que contiene el texto de la Constitución. Y al final uno hubiera deseado una Constitución hecha con un corazón bien chileno. Y eso no es lo que uno observa. Ya, pero no alcanzó a decir si va a aprobar o rechazar. Bueno, pareciera ser lo segundo. Pero claro. No, yo no he tomado todavía la decisión. De hecho, yo estoy empeñado a que efectivamente tratemos de hacer lo mejor posible, de que este texto quede lo menos malo posible. Ya, ahora, todavía falta armonización y todavía falta es que lo dijo el profesor Esquella hace unos días en una entrevista en otro canal, y él decía que todavía hay cosas que se pueden cambiar. Y en CNN, quiero preguntarle si usted cree que hay cosas que se puedan cambiar y en función de eso usted podría cambiar su apreciación de lo que está diciendo. Por supuesto, yo creo que el grado de privilegio en realidad a los dirigentes políticos de los pueblos originarios, ni siquiera a los pueblos originarios, porque fíjate que esto es tan increíble que la Constitución no deja que los pueblos originarios tengan democracia, que elijan sus propios líderes, que tengan sistemas de propiedad privada, sino que los obliga a actuar en forma comunitaria. Y en definitiva yo creo que ese enfoque es profundamente equivocado. Por supuesto que yo estoy a favor de darle un espacio a los pueblos originarios que no han tenido, pero creo que este es un país mestizo, este no es un país Bolivia, y aquí lo que estamos tratando es hacer un peor Bolivia. A ver, ¿qué dice usted, Fernando? Este concepto de la plurinacionalidad nos divide, al revés, reconoce a los pueblos originarios, porque hay toda una discusión para que las personas que nos están viendo hasta ahora puedan entender de qué hablamos cuando hablamos de Estado plurinacional, finalmente, ¿no? Bueno, la plurinacionalidad es la reacción a una idea anterior, que es la idea de lo que se llamaba el Estado-Nación, que todos supongo que la escucharon en el colegio. Estado-nación es la idea de que un Estado, una organización política, corresponde a una nación, a un grupo humano caracterizado por una historia, una cultura, un lenguaje, una religión, etc. Y esa idea... Un proyecto común hacia el futuro. Pero fundado en esas características culturales, naturales, étnicas, etc. Y esa idea de que la estabilidad del Estado se asegura mediante la homogeneidad de la nación, evidentemente ha llevado, esto lo pueden entender fácilmente, a políticas de asimilación y negación de la diferencia. La idea de plurinacionalidad es afirmar que puede haber un Estado que sea común, una organización política que sea común, reconociendo la existencia política de diversidad, y entonces no una nación, sino diversos grupos humanos caracterizados por historia, etc. Esa idea de que es posible la diversidad de, entre comillas, las naciones, en un Estado que es común y que entonces le pertenece también a todas las naciones. De modo que ninguna nación se sienta excluida, enfrentada a la homogeneización, etcétera. Esa es la idea. Y yo creo que esa es una condición fundamental para poder enfrentar el problema que tenemos con los pueblos originarios de una manera que sea un poco más de largo plazo que mediante la represión. Ok, el objetivo se entiende, pero para que entendamos más todavía esto, ¿en qué países del mundo se organizan así? ¿Y funciona? En términos de la palabra plurinacionalidad, no son muchos, ¿no? Pero en términos de la idea de que es posible tener un Estado compuesto por distintos grupos que tienen reconocidos ciertos derechos de autonomía, ciertos derechos en cuanto a sus posibilidades de usar sus propios criterios tradicionales para adjudicar sus conflictos, etcétera, eso existe en muchísimos países. ¿Dónde? Eso existe en Estados Unidos, eso existe en Nueva Zelanda, eso existe en Australia. Eso es algo que se ha hecho cada vez más común. Chile no es el único país. Fernando, críticos que ha enfrentado del este proceso problema. dicen, se inspiraron en Bolivia por la composición demográfica boliviana, en donde hay una mayoría indígena. O sea, esos son algunos críticos, otros dicen se inspiraron en Venezuela. Pero claro, bueno, pero quedémonos con los bolivianos, que parece ser más ahí.
¿Qué es lo que ocurre? Está efectivamente, nosotros miramos a Bolivia como el referente para construir esta plurinacionalidad, dado que la composición allá, Fernando, es totalmente distinta, mayorías indígenas respecto a lo que ocurre en Chile. Sí, yo diría, por supuesto yo no puedo hablar por los 154, ¿no? O sea, cuáles fueron las influencias que cada uno de los 154, a dónde cada uno miró, es algo que habría que preguntarle a cada uno. Pero yo diría que en general, en la discusión de la convención, no hubo mayor referencia a esa experiencia en particular, sin perjuicio de que probablemente detrás de algunas propuestas estaba, ¿no? Yo creo que había un esfuerzo por hacer realidad esto que como titular hoy día todo el mundo dice. No, yo escucho a Bernardo, yo escucho alguna declaración que hizo parte de la derecha en la convención diciendo esta constitución es la oportunidad para cambiar la relación política con los pueblos originarios. Entonces, mientras nos quedamos en las generalidades, todos estamos de acuerdo. Pero, ¿qué quiere decir cambiar la relación política con los pueblos originarios? Bueno, por ejemplo, quiere decir reconocer que para la solución de sus controversias entre ellos, es razonable que puedan usar y sea reconocido Bernardo, que usen sus propios criterios tradicionales, etcétera. Perfecto, pero ¿cuál es la aprensión que usted tiene respecto de aquello? Usted dice, aquellos que dicen que se va a producir una suerte como de fragmentación del país, que van a haber sectores, ¿no es cierto?, autónomos por parte de los grupos originarios o de los pueblos originarios. ¿Qué es lo que usted ve ahí? ¿Ve un peligro ahí? Claro, en primer lugar, lo que tenemos en Chile no tiene nada que ver con Bolivia, que fue el ejemplo que yo lo vi muchas veces en la convención. Porque aquí tenemos una minoría indígena que está totalmente integrada en las ciudades. No tenemos territorios indígenas. Entonces, esto lo primero que hace esta constitución es crear, inventar territorios autónomos indígenas que no existen. La mayoría de los indígenas viven en las ciudades y están totalmente integrados. Segundo, establece algo mucho más allá que todos los otros países, que es esta desigualdad ante la ley, que hay una justicia, no una, va a haber 10 justicias indígenas que no se conocen siquiera, que se pueden aplicar a indígenas y a no indígenas en todo tipo de materias. Tercero, resulta que los indígenas tienen un veto sobre las políticas públicas, porque se requiere el consentimiento de ellos para cualquier política que afecte sus derechos. Por ejemplo, una política de salud, por ejemplo, la exigencia del pase de movilidad. Tendría que haber sido aprobado por los pueblos originarios. Podrían haber dicho, no, nosotros no aceptamos esto, y no habría habido pase de movilidad para ellos. Entonces, si hay que expandir un camino, pavimentar un camino, poner un tendido eléctrico, también ellos se podrían oponer. Entonces, ¿por qué los chilenos vamos a estar sometidos a una casta privilegiada? Eso yo creo que es un absurdo. ¿Por qué ellos van a tener escaños reservados donde no hay una igualdad básica de la democracia, que es un hombre, un voto, una mujer, un voto? O sea, Bernardo, ¿la plurinacionalidad no tiene sentido en este texto? Según tu visión. No, yo creo que como digo, el reconocimiento cultural a los pueblos, el dejar de ningunearlo, el incorporarlo, el darles estas soluciones económicas a sus problemas de pobreza incluso, por supuesto que es muy necesario, pero esto va mucho más allá de lo que hubiera soñado cualquier pueblo indígena, digamos, ¿no es cierto? Entonces es totalmente desproporcionado. Es desproporcionado. Y resulta que no tiene sentido para los chilenos que dos personas que cometen el mismo crimen sean sancionados por justicias distintas, de manera distinta. A propósito de eso, porque todavía no está claro y hay muchas leyes, Fernando, que sí se van a tener que hacer después para empezar a funcionar como carta magna, no propiamente tal. Y probablemente el sistema judicial es una de las cosas que más dudas genera en la población. ¿Cómo debiese funcionar para que no pase lo que dice Bernardo a su juicio? Bueno, lo primero yo diría, yo volvería a esta idea. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Ese va a ser el nuevo primer artículo de la Constitución después de, yo espero, el 4 de septiembre. Que sea un Estado democrático de derecho quiere decir que esas cuestiones no son decididas por la Constitución, en buena parte. O sea que se habilita, a diferencia de la Constitución que conocíamos, esta es una Constitución que busca habilitar a la política democrática, ¿no? Es una Constitución larga, es verdad, pero si uno la lee, ve que en realidad las decisiones importantes no están tomadas ahí. O sea, no. Ciertas decisiones fundamentales están ahí. Va a haber derechos sociales. Se reconoce el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, que no está hoy día en la Constitución, a la seguridad social, etcétera. Se reconocen esos derechos, pero hay distintos modos en que esos derechos se pueden organizar. Lo mismo pasa con la justicia indígena. ¿Ya? Es decir, ¿cuál es el sentido aquí? El punto, lo que ha sido imposible hasta ahora,
es el reconocimiento político de los pueblos originarios, es decir, reconocimiento de su existencia política. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Durante 30 años ha habido esta demanda de reconocimiento. Sí. 30, en realidad 200, pero bueno, los últimos 30. Durante 30 años ha habido esta demanda de reconocimiento de los pueblos originarios y ha sido negada precisamente con argumentos como los que dice hoy día Bernardo. No se deben reconocer los pueblos originarios. Hay que tratar las cuestiones de pobreza, de cultura, etcétera, pero la existencia de los pueblos como pueblos originarios, como diferenciados, eso hay que negarlo. Y eso, creo yo, ¿Fernando? es parte de lo que ha llevado a la crisis en la cual Usted estamos. dijo algo muy importante, es que quiero saber su opinión también ahí, Bernardo. Él dice, la Constitución va a partir con la siguiente afirmación: Chile es un Estado social, democrático, de derechos. ¿Usted está conforme con que la Constitución parta así? ¿Le gusta la idea de un... Bernardo, ¿le gusta a usted la idea de un Estado social de derechos? Pero antes que eso, yo creo que el problema que tiene la Constitución es que no reconoce los pueblos originarios. Por supuesto que estamos todos de acuerdo en eso. Los reconoce como naciones. Entonces resulta que produce una división ahí entre los chilenos. Y esa división no es lo que quieren los chilenos. Por eso estamos todos sorprendidos y relativamente preocupados y espantados por esto. Porque ¿qué sentido tiene dividir Chile? ¿Por qué no podemos tener un corazón chileno común? Ahora, pero para ver si tienen algún punto de acuerdo, pues. Porque yo he escuchado tanto al Partido Renovación Nacional, que el cupo por el cual... No, pero usted entró por el cupo Renovación Nacional, si no me equivoco, ¿sí? Es verdad. Y también al presidente de la UDI hablar de Estado de derechos, o sea, hablar de derechos sociales. Es que nosotros no habíamos visto en otros tiempos a Chile Vamos hablando definitivamente de un concepto, como le digo, que era más propio de la centroizquierda. Le pregunto, ¿usted está de acuerdo y está conforme con que la Constitución parta reconociendo los derechos sociales? Se decía que no existían los derechos sociales, que eran que era un armado intelectual que no era efectivamente real. Constitucionalistas, los derechos eran individuales. Abogados. No. A ver, en casi todas las constituciones hay derechos sociales, en la que nos rige actualmente también. El punto es cómo se escriben y cuáles son las definiciones, pero decir derechos sociales es como decir que hay leyes, digamos. Es algo obvio, algo obvio, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que es muy importante y creo que hay una demanda muy sentida por derechos sociales más potentes. Ahora, yo siento que la Constitución no cubre eso, desgraciadamente, porque cuando se establece el derecho a la vivienda, que es un derecho nuevo, ¿no es cierto?, que no está en la Constitución, a pesar que se construyen viviendas sociales y hay un apoyo del Estado a que las personas sean propietarias, ¿no es cierto?, lo que indica que no basta solamente con los derechos sociales para cumplir políticas públicas, ¿no? Bueno, en el tema de la vivienda, desgraciadamente, establece el que tengan derecho a vivienda, pero no un derecho a vivienda propia. Ni siquiera hay una mención a que haya una preferencia por la vivienda propia. Y de hecho el gobierno está planteando ahora una política de arriendos. Yo creo muy equivocado, porque yo creo que las familias chilenas tienen que ser ¿Bernardo? dueñas. Pero en la Constitución no hay derechos de riesgo. Es bien curioso lo que esta conversación, porque no nos olvidemos, este proceso constituyente surge porque la Constitución anterior llevó a una crisis, se hundió, y de verdad hoy día es bien interesante esto. Todo el mundo, incluso quienes la defendieron por 30 años, conceden que la Constitución está muerta. Y estas no son ya mis palabras, fueron, pero ahora son dos palabras comunes, ¿no? La Constitución está muerta. Es decir, la forma de convivencia política que se manifestaba en la Constitución de 1980 se hundió. ¿Se hundió por qué? Porque estalló. No se hundió, o sea, la razón por la cual se hundió es porque hubo un estallido, una crisis larga. Y resulta que ahora cualquier desviación de la Constitución anterior, o sea, si se cambia la estructura del sistema político, no es por supuesto unicameral, pero si se cambia la estructura, entonces eso es un desastre. Si se cambia la regulación constitucional de la minería, es un desastre. Dice que hay una si se visión cambian los derechos apocalíptica. sociales, es un desastre. Si se cambia la plurinacionalidad, o sea, pero eso es una caricatura. Pero evidentemente hay aquí una visión apocalíptica, lo que hemos escuchado de Apocalipsis. Hay una visión apocalíptica. Pero déjeme terminar una cosa, Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué causó el desastre? ¿Qué causó la crisis? O sea, teníamos un sistema político aparentemente que funcionaba bien, teníamos una relación con los pueblos originarios que funcionaba bien, teníamos una regulación de la economía que funcionaba bien, teníamos una regulación medioambiental, una relación con el medio ambiente que funcionaba suficientemente bien, porque todas estas cosas, cambiarlo, como lo está haciendo la nueva Constitución, es un desastre. Pero eso supone que la nueva Constitución, todo este proceso constituyente que se hizo para salir de esa crisis, lo que tenía que hacer era básicamente ratificar lo que teníamos. Entonces, ¿cuál era todo el sentido? No, pero esto es lo siguiente. Si uno tiene un auto y el auto falla, no le va a poner ruedas de bicicleta. Y eso es lo que pasa con este texto. Esto es tiene constitución. Yo estoy muy de acuerdo en hacer cambios, pero cambios bien hechos. Y aquí hay muchos cambios mal hechos.
Entonces, no podemos perder en la minería. ¿Para qué vamos a perder Pero en la como usted minería? dice ¿pero qué es? Por ejemplo, ¿qué tipo de auto es con ruedas de bicicleta? ¿No, es un Mercedes-Benz? es un auto que digamos que no tiene puertas. Pero que no es un la rueda de Mercedes-Benz, dice bicicleta- usted. No, al revés, es un auto que no va a funcionar bien. Entonces resulta que... Un Lada. No, ojalá fuera un Lada. Es una mezcla de cosas. Es una mezcla de bicicleta con auto, con piezas de tractor, entonces eso no funciona bien. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a la salud. Por supuesto necesitamos mejorar la salud, pero ¿cuál es el cambio que ofrece la Constitución? Un sistema único, estatal, donde las personas van a perder la posibilidad de elegir la salud. Hoy día hay 6 millones de pacientes de FONASA que eligen atenderse en la medicina privada y 3.400.000 pacientes de ISAPRE que se atienden en medicina privada. Oiga, eso genera harta inquietud, Fernando. Eso no va a poder ocurrir, eso se votó, Eso se sí, pero eso rechazó. no es lo que dice la Constitución. Se rechazó, Fernando. pero se espéreme, rechazó. espéreme. Y ahora déjame seguir. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va esto camino? A colapsar aún más el sistema público. Porque al final, todas esas personas, ¿a dónde van a ir? Al sistema público. Entonces, ¿qué debió vamos a haber colapsar dicho? más. ¿Qué debió haber dicho ese artículo? Debió haber dicho lo siguiente, debió haber dicho que el Estado tiene que garantizar a todas las personas la posibilidad de elegir la salud. Los que tienen Eso es lo que ingresos, dice la obviamente... Constitución hoy día. No dice exactamente Sí, eso, no, sí. porque el Estado Se no... garantiza, se asegura No, la posibilidad, el derecho a elegir entre la salud pública y la salud. Lo que dice la Pero Constitución... déjame terminar, Perdón. ¿o no? Perdón. Lo que pasa es que la Constitución actual no dice que el Estado garantiza el financiamiento, que es lo interesante. O sea, lo que se necesita es que las personas que tienen ingresos, por supuesto, pueden elegir por sí mismos, no se lo va a pagar el resto de la sociedad con impuestos. Las personas que no tienen ingresos tienen que poder elegir financiadas por el Estado. Pero lo que necesitamos es buena calidad de salud, no una salud estatal per se. No porque sea estatal va a ser buena. ¿Alguien está feliz con la salud estatal? Ya, es que eso genera mucha inquietud, Fernando. ¿Qué responde usted? Bueno, primero un par de observaciones preliminares. Vale. O sea, apocalipsis, continúa, ¿no? Esto va a llevar al desastre. ¿Pero cuál es el etcétera. apocalipsis? Bueno, lo que acabas de decir. Segundo, lo que Bernardo dice que la nueva Constitución debería decir es lo que dice la Constitución actual. La parte No, importante, no dice eso. La parte importante del derecho a la salud en la Constitución actual dice, la única parte de hecho que está protegido con acciones judiciales, etcétera, dice, toda persona tiene derecho a elegir entre la salud privada y la salud pública. O sea, de nuevo, la solución a la crisis que debería salir de este proceso constituyente debería ser, según Bernardo, una reiteración pero de la eso es falso. Constitución. Yo que ya acabo de tenemos. decir que no es así, Fernando. Tercero, por supuesto que la nueva Constitución no dice que habrá un sistema único estatal. Eso solo sale de los fantasmas que tiene Bernardo y la gente que piensa como él en la cabeza. No dice eso. Es decir, ¿qué puedo hacer yo aparte de decir, vayan y vean el texto? No dice eso. ¿Qué sí dice? Dice que habrá un sistema común. Está bien. ¿Cuál es la idea de que haya un sistema común? Bueno, de que haya un sistema orientado a atender las necesidades de salud de toda la población y que tienda a ser, porque esto es una cuestión progresiva, que tienda a ser ciego a las capacidades de pago de cada uno. Y entonces que las capacidades, esto es lo que significan los derechos sociales, que hay ciertas dimensiones de la vida, educación, salud, seguridad social, vivienda, en la cual vamos a hacer lo posible colectivamente para que lo que cada uno puede, aquello a lo cual cada uno puede acceder, no esté determinado por lo que cada uno puede pagar. ¿Es ese espíritu el que queda ahí? Déjeme volver a la salud. Pero eso no es lo que queda en la Constitución. Es que esta es una cuestión bien importante. Ese es el espíritu, y no es una cuestión que se va a conseguir al día siguiente, pero por así decirlo, al decir Chile es un Estado social y democrático de derecho y reconocer estos derechos sociales, Chile se pone una meta, se pone un camino, que es vamos a hacer lo posible para que la educación que reciben los niños de Chile no dependa de cuánto se pueden pagar sus padres, para que la salud que cada uno recibe no dependa. ¿Y eso qué supone? Supone sistemas unificados, no únicos, no estatales. De hecho, el texto de la Constitución es explícito, y por eso me sorprende lo que dice Bernardo cuando dice estatal. Es explícito en decir que los prestadores privados de salud participarán del sistema, o podrán participar en las condiciones que fije la ley. ¿Cuál es la idea de las condiciones que fije la ley? Es que los derechos de las personas no dependan de lo que quiera o no el prestador. Es decir, resulta que en la ciudad de Osorno, todos los prestadores que podían prestar la prestación de un aborto en las 3 condiciones, hicieron una objeción de conciencia. Entonces las mujeres de Osorno tenían que viajar. Tenían que ir a Puerto Montt. Imagínense ese viaje de unas horas. Sí. ¿No? ¿Y por qué tenían que ir a Puerto Montt? A pesar de que las leyes reconocían el derecho. Porque justo tuvieron la mala suerte de que los prestadores privados hacían toda objeción de conciencia. Eso, que los derechos de las personas dependan de lo que quiere o no quiere el prestador privado, es inaceptable. Los derechos dependen de la Constitución y de la ley. Por supuesto, los privados pueden participar. ¿En qué condiciones? Si están dispuestos a asegurarle a todas las personas
que los derechos que asegura la Constitución y la ley. ¿Qué cosa más natural que eso? El que eso no nos parezca natural y nos parezca que es un camino al apocalipsis, yo creo que muestra parte del estado en que nos dejó la Constitución de 1980. Ya, pero espérate, hay varias cosas. Primero, la Constitución actual no garantiza el financiamiento para que las personas puedan elegir, ¿no es cierto? Y ese es el gran déficit. Y resulta que lo que yo quiero es que una señora que se cae y se quiebra la cadera se opere bien y rápido, en el sistema privado, en el público, en el que corresponda, en el que sea, pero que sea bien, ¿no es cierto? Y eso es lo que deberá garantizar. Este sistema no lo garantiza, porque en el fondo lo que hace es eliminar que las cotizaciones vayan a un sistema de seguros tipo ISAPRE, ¿no es cierto? Y trasladar todo al Estado. El Estado administrar todo. ¿Administra bien el Estado? No administra bien. ¿Puede incorporar a los particulares? Puede ser, eso dice la Constitución, pero le puede poner condiciones tales que no puedan participar en la realidad, se lo puede restringir al mínimo. Y no permite a las personas elegir la salud, ni tampoco la posibilidad ¿prohíbes elegir? Eso se votó, Fernando, pero y se rechazó. ¿Se prohíbe elegir? Se rechazó. Pero dice, perdón, se rechazó. No está elegir. ese derecho ahí. Dice no se está ese prohíbe derecho. elegir. Entonces vamos a quedar en manos de una simple mayoría de un Congreso que Usted dice que de los diputados. hechos prohíbe elegir, pero no es que diga se prohíbe elegir. No, pero no se prohíbe elegir, pero se votó en contra. Pero los hechos usted dice que va a generar lógico, porque no está incorporado en el sistema eso, lo que está incorporado y lo que hace. Oye, pero si vamos más cerca, la ministra de Salud lo anunció. Y el ministro Giorgio Jackson dijo que necesitaba la Constitución para eliminar el sistema de salud que tiene elección. Entonces, vamos más cerca, para eso vamos. Entonces, yo digo, cuidemos la salud, por supuesto, mejoremos la salud, por supuesto, pero mantengamos que las personas puedan elegir la salud que más los cuida. Me parece obvio. Y eso no está en la Constitución. Eso no está en la Constitución. ¿Y qué es lo que está entonces? Perdón, y para terminar, lo que va a quedar aquí es lo siguiente. Vamos a volver al sistema más antiguo que había en Chile, y que consiste en lo siguiente. Va a haber un sistema único, público, estatal, de regular calidad a mala, para la mayoría enormemente de la población, y los que tienen más ingresos, esos sí van a tener la medicina privada de lujo. Y vamos a tener más desigualdad entonces. Y que va a ser particular, dice particular. Claro. Hoy día, una persona de FONASA se puede atender en las mejores clínicas, ¿no es cierto? Y eso no va a ocurrir. Y eso es una pérdida, para las personas. Queremos seguir profundizando en esto, pero tenemos que tomarle el pulso a los testimonios también que están en la calle. Uno de los problemas que más preocupa a la población, a la sociedad chilena, es el tema de la seguridad ciudadana, que sigue al tope de las preocupaciones de todos los chilenos. Y esa preocupación tiene razones fundadas, porque de acuerdo a las estadísticas dadas a conocer por la PDI, cerca del 27% de aumento en los homicidios se registra este año con respecto a la misma fecha al año 2021. Y en estos 6 de cada 10 homicidios se utilizó un arma de fuego. Veamos este preocupante informe en la voz de Javiera Acuña. Arráncate, conejito, arráncate del malvado cazador. Recostados en el suelo y cantando. Es el protocolo que se activó en un jardín de la población La Victoria hace un mes para distraer a los pequeños en medio de una balacera. Dicha escena es el reflejo de una realidad que no queremos naturalizar, pero que lamentablemente se vuelve cada vez más frecuente. Osvaldo Andrés González Duarte, ingeniero de 29 años de edad, fue asesinado de 2 disparos. Al ir conduciendo por este pasaje la noche de este jueves, chocó a un vehículo estacionado y quien sería su dueño le disparó. Me lo mataron. Se llevaron al padre de mi nieto, que eso es lo que más me duele. Fue la noticia que conmocionó al país en septiembre de 2021. Osvaldo González murió tras recibir 2 disparos. Su pecado, pasar a llevar un auto estacionado en la comuna de Maipú. Como él, han sido muchas las víctimas inocentes del uso de armas de fuego. Solo la semana pasada conocíamos las siguientes imágenes.
registro corresponde al asalto a un estudiante a plena luz del día y a solo metros de su recinto escolar ubicado en la comuna de Puente Alto. Tras un largo forcejeo, el menor fue baleado en su pierna. Afortunadamente quedó fuera de riesgo vital. Pero no todos corren con la misma suerte y la Policía de Investigaciones bien lo sabe. La institución reveló alarmantes cifras respecto a delitos violentos. Una de ellas, y probablemente de las más preocupantes, corresponde a los homicidios, los cuales han aumentado en un 26% en lo que va del año. El factor importante que genera una mayor cantidad de homicidios está ligado principalmente al narcotráfico y a las bandas criminales. Tienen un mayor poder adquisitivo a través del dinero y a medida que van aumentando su capital van teniendo mayores recursos para compra, ya sea de bienes y al mismo tiempo de armas de fuego, incluso adaptadas como automáticas, donde nos aparecen armas de fuego incluso que pueden comprar a través del mercado negro. Pero eso no es todo. Al aumento de homicidios se suma el uso de armas de fuego. Hasta la fecha van 351 homicidios en el país, de los cuales 217 fueron con armas de fuego. En otras palabras, 6 de cada 10 homicidios fueron con este tipo de arma. Se está instalando fuertemente la modalidad, además de las armas de fuego del mercado negro, testaferros y las convencionales que son obtenidas a través de un robo a un domicilio, la modalidad de armas de fuego de fantasía o hechizas, o al mismo tiempo aquellas armas de fuego de fantasía, de fogueo, adaptadas para como arma de fuego convencional, donde luego de algunas modificaciones generan el mismo daño que un arma de fuego convencional. ¿Cómo actuar ante una amenaza con arma de fuego? La familia Bernet tenía listo un plan de acción que llevaron a cabo hace solo unas semanas, cuando delincuentes entraron a robar a su hogar. En dicha instancia, los padres distrajeron a los delincuentes para que sus hijos pudieran escapar. Aquella vez funcionó, pero no por ello se sienten más seguros. Mi mamá me había llamado a comer y yo le dije que iba a hacer en un rato más. Pasa ese rato, bajo y me asomo hacia la escalera. Y mi hermano me dice que tartamudeé algo, entonces me deben haber escuchado y veo a un tipo apuntándome con una pistola del primer piso y 4 personas más, todas encapuchadas, escondidas detrás de un mueble. La reacción mía fue defenderme y tratar de defenderme lo máximo posible con tal de que mi hijo estuviera en el tiempo, porque yo sabía ya el plan que siempre hemos hablado. Después yo dejé a mi hermana en el suelo y empiezan a golpearme la puerta. Abre, me dicen garabatos, te voy a matar. Y cuando veo que me logran romper la puerta y entran 2 personas, yo lo único que atino es saltar de arriba hacia abajo nomás. Las familias crean protocolos, los jardines cantan en medio de las balaceras y algunas madres hoy lloran a sus hijos. Todo mientras las armas siguen circulando en manos de delincuentes que con tal de lograr su cometido están dispuestos a cualquier cosa, incluso a matar. Realmente preocupante todo lo que está pasando con el uso de armas de fuego en la sociedad chilena. De cada 10 delitos de homicidio, en 6 de ellos hay una utilización de armas de fuego. Y bueno, por todo es conocido cómo ahora se están adaptando armas de fantasía, armas de fogueo, en forma obviamente ilegal, para ser utilizadas en atracos, en homicidios, en sicariato incluso. Sí, realmente un tema muy, muy complejo que tiene implicancias totales en la sensación, pero también en lo que objetivamente genera, ¿no? En la inseguridad. Estamos también aquí en el estudio con Marisa Navarrete, exfiscal, con quien también queremos conversar sobre los detalles de esta situación. Marisa, ¿qué te parece a ti esto que estamos viendo? Sí, hola, buenos días. Marisa. Gracias por la invitación. Buenos días. El uso de armas de fuego obviamente llama la atención y uno se atreve a mencionar lo siguiente, no uno, sino que esto se ha constatado ya por varios estudios, varios especialistas que lo han mencionado.
tiene que ver con el crimen organizado necesariamente. ¿Por qué tiene que ver con el crimen organizado? Porque cuando vemos que hay asociaciones destinadas a cometer delitos, normalmente ligadas al tráfico de droga, lo que hacen estas organizaciones cuando crecen, cuando se desarrollan y se potencian, es tener más medios para poder mantener, ¿cierto?, su poder a través de la comisión de otros delitos que tienen la característica que son el objeto para poder mantener este poder. O sea, por ejemplo, si yo quiero eliminar la competencia, ¿cierto?, lo que hago es contratar, ¿cierto?, personas que vayan a eliminar esta competencia. O sea, estamos hablando del sicariato, o sea, personas que matan por dinero, ¿ya? Y eso es un fenómeno, por supuesto, que se está constatando, y un aumento del sicariato lo han mencionado precisamente la policía que ha tenido nuestro país. También cuando las organizaciones criminales quieren perpetuarse, van cometiendo otros delitos, como por ejemplo también delitos que tienen que ver con la corrupción, es decir, ya con el poder económico que tienen, van a corromper a funcionarios ciertos públicos para ¿qué cosa? Evitar la fiscalización, claro, ¿cierto?, de, por ejemplo, las armas de fuego. Cometen también delitos de armas de tráfico de armas, cometen delitos que tienen que ver con el porte ilegal de armas de fuego. Sabemos que nuestra legislación prohíbe, ¿cierto?, la tenencia de cualquier tipo de arma si no tiene una autorización judicial. Y en este caso hemos visto el aumento, ¿cierto?, de armas de fuego. ¿Por qué se aumenta el arma de fuego? ¿Por qué la gente, por qué estas organizaciones tienen armas de fuego? Primero, porque tienen a su disposición comprarlas. Para ello es fácil, como tienen dinero, comprar armas de fuego, ya sea por tráfico de armas, ¿cierto? Claro. Por contrabando o el mercado negro, pues, ilegalmente, claro, entran ilegalmente a nuestro país, o son armas que han sido sustraídas, como el caso, se recuerdan ustedes, hace un tiempo atrás, este mismo año, cuando se entró a robar unas armas en el laboratorio en dependencias del Ejército, que fue obviamente más de 80 armas que fueron sustraídas. No una ni dos, varias, decenas de armas. Claro, ya que a todos nos llamó la atención cómo habían sido sustraídas. Bueno, también son casos en que esas armas evidentemente fueron destinadas a organizaciones ilícitas, claro, que, como digo, tienen por objeto poder perpetuarse a través de la comisión de este otro tipo de delitos. Ese tema, el perpetuarse, el mantenerse y el ir creciendo es donde tampoco hemos ido atacando, porque no hemos atacado ni el origen, pero tampoco hemos atacado esta ampliación, ¿no?, finalmente, que van agarrando. Espéranos, Marisa, un segundito, porque queremos presentar también a quienes nos acompañan a través del Zoom. Está con nosotros, y se lo agradecemos enormemente, Pablo Aceituno. Él es hermano de Osvaldo, el vigilante del camión Brinks, que fue asesinado precisamente producto de un atraco que fue súper lamentable. Nosotros lo estábamos mostrando en vivo en directo. Fue una situación realmente desgarradora. Pablo, un abrazo afectuoso para usted, para su familia. ¿Cómo están hoy día y en qué pie están hoy día ustedes? Hola, buenos días, Ángeles, Mirna. Nosotros estamos hoy día a la espera de que haya justicia, primeramente. Sí. Todavía no se sabe nada de los delincuentes que cometieron ese delito. Nosotros, como familia, lo único que queremos es eso. Sí, pues. Hoy día, y usted dice, Pablo, hoy día todavía no se sabe nada, ¿no?, de estos sujetos. Queremos seguir conversando con usted, queremos profundizar en eso, en esta ansiada justicia que cualquier familia, después de que asesinaron a un hermano, a un hijo, a un padre, a un cercano, es lo único que anhela, ¿no?, finalmente, para encontrar en algo también la paz. Y está con nosotros también Enrique Bernet, que fue víctima también de un violento asalto en su casa. Hola, Enrique, ¿cómo está? Gracias por haber estado con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Muy buenos días. Enrique, Pablo, queremos conversar con ustedes, queremos conversar también con Marisa Navarrete, nuestra abogada y ex fiscal, sobre este tema, el reportaje que nos presenta Emilio Sutherland. Lo seguiremos analizando después de este corte comercial, no se vaya. El factor importante que genera una mayor cantidad de homicidios está ligado principalmente al narcotráfico. Van teniendo mayores recursos para compra, ya sea de bienes y al mismo tiempo de armas de fuego. Con 12 víctimas. Uno es el hermano, ¿no?, de un trabajador de la empresa Brinks, vigilante privado,
que fue brutalmente atacado y asesinado por delincuentes, y también con Enrique Bernet, víctima de un violento asalto en su casa. Pablo, me gustaría partir por usted. Usted ha dicho, ¿no?, que todavía no tienen noción de quiénes son o qué persona es la que le dio muerte a su hermano. Cuéntenos, por favor, cómo ha vivido la familia este terrible hecho y qué esperanzas tienen en que se va a poder hacer justicia en este caso. Mira, primero que todo, ese día 4 de abril, nuestras vidas cambiaron drásticamente. Toda la familia de mi hermano, su esposa, sus 2 hijos, están ellos muy mal hoy día. Todavía no pueden asumir que mi hermano no está. Nosotros tampoco, en realidad. Es muy difícil. Todos los días cuando te despiertas, tienes que asumir de que no vas a ver a esa persona. Es muy difícil de asumirlo. Y si es difícil para mí, que era su hermano, imagínate lo que es para su núcleo familiar, que era su esposa y sus 2 hijos. Y con el tema de si tenemos esperanza, sí, obviamente que tenemos esperanza que las cámaras que captaron este trágico asalto con el resultado de la muerte de mi hermano pueda dar fruto, digamos, a las policías que están investigando este delito. Sí. Pablo, en el caso del homicidio de su hermano, de alguna forma es un símbolo de lo que está pasando hoy en nuestra sociedad, porque su hermano fue acribillado, tengo entendido que recibió al menos 7 impactos de un fusil, nada menos que de un fusil, de un arma de guerra. ¿Qué le parece esa situación que se está viviendo en nuestro país hoy? Tal como lo dije antes, no había precedentes. Si bien es cierto, nosotros encontrábamos que este trabajo para él era complicado, incluso más que cuando él fue carabinero, lo encontrábamos riesgoso, pero hasta ese día no había antecedentes de un ataque con ese nivel de armamento. Creo que eso ya cambió hoy día la cosa. Claro. Cambió todo y parece. Y eso también lo hace aún mucho más complejo, ¿no? De entender, de asimilar, de vivirlo, de comprenderlo. Bajo ninguna lógica uno podría comprender una situación que en un atraco finalmente fallezca una persona, pero este nivel de armamento cambia el escenario absolutamente. No solo armamento, vehemencia. Recuerden ustedes que no hubo un intercambio, simplemente fue un ataque. La idea era atacar para robar. No fue lo que uno imagina, ¿no? Que llegan y te amenazan, mira el arma que tengo, baja tu arma. No, aquí fue, te sorprendo, te disparo y me llevo la recompensa. Claro. Cuestiones que tampoco estamos acostumbrados, parece que son bastante más comunes. Contexto, claro, porque pensando, siempre uno poniéndose en la lógica del delincuente, ¿no? Tratando de entender esta situación sin mediar riesgo alguno, porque no era que podrían haber visto a los guardias o a los vigilantes como enemigos propiamente tal. Fue debajo de un supermercado, fue al interior de un mall, era un estacionamiento, horario en donde habían personas circulando. Claro. O sea, les daba lo mismo finalmente quién se le cruzara por el camino, porque enemigos eran todos. Todos, absolutamente todos quienes se interpusieran en este acto criminal. Habíamos presentado también a Enrique Bernet, que fue víctima de un asalto, precisamente de un robo. Y a usted también... Con mucha violencia. Con mucha violencia, Enrique, y también el arma está dentro de esta tónica, ¿no? Sí, mira, quizás comprendo plenamente lo que pasó a Pablo, porque Pablo desgraciadamente sufrió la pérdida trágica, pero nosotros es el mismo modus operandi. O sea, a mí no me dieron tiempo absolutamente nada, o sea, no hay una advertencia, no hay absolutamente nada. Entonces yo le he dado muchas vueltas desde este acontecimiento y uno dice, claro, lo que pasa es que nosotros somos personas normales, tú, yo, la Mina, el Emilio, todo, pero esta gente no son normales, son subnormales. Por lo tanto, tú tratas de entender el chip que tienes tú en tu cerebro, que eres una persona educada, que eres consciente,
que eres un buen ciudadano, esta gente no le interesa, le da lo mismo. Por lo tanto, imagínate el nivel del hermano de Pablo, le dan con un fusil de guerra. Esa arma no se vende en ninguna media de Chile, tú no tienes acceso a esa arma. La única forma de llegar a esa arma en base a que fue un robo, un ingreso a Chile ilegal, porque eso es un arma de combate, de guerra. Claro. Entonces, el calibre que estoy viendo de la bala que está en el suelo no tiene precedente. Entonces, en mi casa hicieron el mismo método grande. Le da lo mismo la vida de los demás. Ellos le dan lo mismo la vida de los demás. Entonces, ahí hay la gran pregunta. Si a ellos le da lo mismo tu vida, ¿qué haces tú? Claro. ¿Qué haces tú? ¿Le entregas la vida de tus seres queridos a estos delincuentes? Es que, claro, es terrible. Es terrible. Sí. Y una gran pregunta si es que efectivamente en estos dos casos estamos viendo de personas a las que no les interesa nada. Nada. Ni siquiera la vida de las personas, las consecuencias para terceros, lo que decíamos acá en el estacionamiento. En el caso tuyo, la familia completa ahí en una situación gravísima, mucha violencia, no les importa nada, pasar por encima de todo. Y claro, la pregunta es muy válida. Absolutamente. ¿Qué hacemos? Entonces, mira, yo he evaluado mucho este tema. Yo soy una persona que tengo mis papeles inscritos, soy profesional, deportista del tiro, pero fíjate que yo soy un ciudadano normal. Yo no tendría por qué ser cuestionado ante la sociedad de tener un arma. Porque si mi itinerario es intachable. Mis papeles de antecedentes son intachables. Entonces, yo veía que he acudido a todos los procedimientos que me ha hecho la CIP. Tú ves los delincuentes, los prontuarios de los delincuentes que están buscando 15, 18 causas, robo, asalto, porte ilegal de armas, están libres. Sí. Pero por eso entonces yo he tenido la suerte de estar mucho con la CIP de Carabineros de Talagante, pero fíjate que yo cuando he estado en los procedimientos de reconocimiento de estos personajes, y tú lo ves que están saturados. En la zona de Calera, Tango, Talagante y Lemaipo subieron los delitos como el que me ocurrió a mí en un 400%. La zona de Lemaipo, Talagante y sus alrededores es el gran región metropolitana. ¿Sabes? Lamentablemente, Enrique, tenemos un serio problema con la comunicación, con este contacto. Claro, hemos querido recabar sus testimonios, el de Pablo, por cierto, la familia de Pablo y la comunidad, el entorno en donde compartía, vivía, trabajaba Osvaldo, y también el suyo. Son probablemente situaciones extremas, pero que lamentablemente, Emilio, se van repitiendo. Y que ya no son hechos aislados, y eso es lo preocupante, que ya no es una conducta en particular de un ser humano en particular, no, parece ser la tónica, y eso es lo que tantas veces no hablamos de frenar, de parar y de obtener la justicia que nos merecemos y que necesitamos, lo decíamos delante, ¿no? Para tratar de reencontrar esa paz tan necesaria. Pablo, un saludo a Julio Sutherland. Bueno, y a propósito de chofer del Transantiago, la nota, el informe que vamos a ver ahora a continuación tiene que ver con un chofer justamente de locomoción colectiva de 44 años que se sintió mal, sentía un dolor en el pecho y fue a un centro médico primario en Pudahuel. Le hicieron un electrocardiograma y lo dieron de alta. Pues bien, camino a su casa, literalmente caminando rumbo a su casa a pocas cuadras, él falleció de un paro cardíaco. La familia reclama negligencia. Veamos el siguiente informe de Juan Carlos Barraza. Esta fue la calle donde mi hermano, cuando salió del Sapu, pasaron 10 minutos. Fueron como 3 cuadras que él anduvo y él se desvanece. El Sapu no tuvo ningún apoyo de atención para poderle haber salvado la vida. Al rato, a los 10 minutos después, llegó la ambulancia y le hicieron igual su primer auxilio, hicieron reanimación, pero no, dijeron que ya estaba fallecido. Es la última imagen que guardan de Marcelo Calderón caminando por la calle Corona Sueca en Pudahuel, un hombre de 44 años quien tras presentar una serie de malestares acudió hasta un centro de atención primaria de urgencia y luego de ser derivado a su domicilio en pleno camino falleció de un paro cardíaco.
Cuando él entra para allá, obviamente yo no soy doctora, no soy enfermera, pero me doy cuenta que si voy a dar de alta a una persona, tengo que volver a evaluarlo. Lo vuelvo a evaluar. Si él está con dolor al pecho, no era la primera vez que él iba, he ido varias veces y tenía un registro de que una persona así no lo puedo dar de alta, o sea, yo lo envío directo al hospital y la doctora lee el electrocardiograma, no lo sabe leer, no lo sabe interpretar y dice que está muy bien, está correcto, no hay ningún problema. Si en ese minuto a él lo envían al hospital, él se hubiera salvado, no estaría fallecido. Fue la tarde del 29 de mayo pasado cuando Marcelo salió desde el Centro de Salud Familiar Pudahuel Poniente con un diagnóstico médico entre sus manos, pero lo que nunca imaginó su familia es que aquel domingo sería el último día que lo verían con vida. No, pues nunca imaginé que iba a pasar esto. Nosotros estamos en shock todavía porque nunca se nos pasó por la mente que él le iba a venir por un dolor del pecho y a 10 minutos de su casa iba a estar fallecido. Entonces, no sé, nadie puede imaginarse lo que pasó. Lo único que yo pido es que se haga justicia por mi hermano y que esa profesional ya no siga más en salud. Nosotros como familia fuimos al SAPU, hablamos con la directora y la verdad es que a mí impresiona, ya no tenía idea de lo que había pasado. Simplemente nos dijo que pusiéramos un reclamo y que en 15 días iba a tener una resolución. Solo eso, no disculpas, ninguna explicación de lo que pasó, nada. Dolor, angustia y rabia son los sentimientos que rondan en la familia de Marcelo, quienes no entienden por qué no fue trasladado inmediatamente hasta el hospital más cercano por la serie de síntomas que ya presentaba y que se fueron agravando con el pasar del tiempo. Bueno, además del electrocardiograma, la toma de presión, a mi papá le inyectaron 2 dosis de diclofenaco, que según lo que yo estuve investigando, eso incrementa el riesgo de un paro cardíaco. O sea que si a él a lo mejor no le hubieran inyectado eso, le hubieran leído bien el electrocardiograma, mi papá todavía seguiría con vida. Súper difícil porque cuando nosotros llegamos él estaba tirado, ya estaba fallecido. Nos pidieron un documento que él era hipertenso, en ese minuto no podríamos tener toda la documentación, por lo tanto, como estaban como en prioridad para que llegue el servicio médico legal, no pudo llegar, lo tiraron para atrás y todo eso fue impactante, fue horrible. Estaban mi hijo, estaban mis 3 hijos, estaba toda la... Un hombre alegre, esforzado, quien dedicaba gran parte de su tiempo a la conducción de micros en el transporte público. Padre de 3 hijos, así lo recuerdan en su círculo más cercano. Mi papá tenía 44 años, él era chofer, era una persona muy alegre, humilde. De hecho, lo podemos ver en los videos, él sale bailando, hacía TikTok. Era un buen compañero, así siempre todas las personas lo recuerdan. De acuerdo a protocolos que tiene el Ministerio, ya porque no estamos inventando la rueda en esto, cuando una persona tiene un fuerte dolor en el pecho, uno tiene que, primero que nada, aplicar lo que se llama el protocolo de dolor torácico, que lleva a intentar diagnosticar o descartar fundadamente un evento coronario, entendámoslo como un infarto del miocardio. ¿Ya? Todo lo que uno haga lo hace después. Lo primero que hace uno es descartar un infarto. Y para eso se hace un electrocardiograma. Puede que el primer electro no sea demasiado significativo, de manera que ante la persistencia del dolor y las características de él, uno lo repite 30 minutos después. ¿Ya? Quizás en exámenes de sangre también, destinados a identificar la aparición de algún tipo de marcadores que aparecen precozmente cuando hay necrosis del músculo y por lo tanto uno puede certificar que efectivamente hay músculo que está sufriendo y que hay un problema. Fuimos en busca de respuestas de parte del CESFAM de Pudahuel y esta fue su declaración. Queríamos contarles que estamos muy consternados por el caso que hoy día se está trabajando y frente a eso decirle al menos
5 cosas. La primera es que la doctora efectivamente tiene su conocimiento único de medicina aprobado en mayo del 2021, que está inscrita en la superintendencia de junio del mismo año. Sin embargo, a pesar de entender que nada va a compensar el dolor que hoy día está sintiendo la familia, se tomó la decisión de desvincular inmediatamente a la doctora. Junto con esto se está haciendo una investigación interna para ver los probables errores que hayan habido en el manejo de este caso. Y por último, y lo más importante para todas nosotras y nosotras, es la contactabilidad con la familia, porque si bien recibimos el reclamo, lo que más nos importa es poder ponernos a disposición de todo lo que necesiten, entendiendo que no vamos a poder reparar lo sucedido, no vamos a poder alivianar el dolor. Estamos a disposición de todo lo que sea necesario para acompañar durante todo este proceso. Pero nosotros sí no nos vamos a quedar sin hacer nada, vamos a denunciar. Necesitamos... La plata no nos interesa, no es la primera persona que falleció, ya nos han comentado, entró una persona con COVID, supuestamente estaba fallecido, no estaba fallecido, la persona se levantó, estaba con vida. Y muchos casos más tienen que investigar, tienen que ver, esa persona no puede estar trabajando ahí. Grito de justicia es el que hoy realizan familiares de este hombre de 44 años, que pese a que solicitó la ayuda médica en el momento oportuno, terminó perdiendo la vida a solo metros del centro de salud, donde minutos antes fue atendido. Realmente muy dramática situación. Marcelo tenía 44 años y estamos allí junto al doctor Sebastián Ugarte, quien miraba con asombro e impactado el electrocardiograma que aparece justamente en estas imágenes. Doctor, ¿qué nos puede decir respecto a este caso? Bueno, en Chile se estableció un sistema de diagnóstico y manejo de los pacientes con dolor al pecho. Y está de inmediato la indicación de pacientes con dolor al pecho hacer un protocolo de manejo que incluye un electrocardiograma. ¿Qué mostraba este electrocardiograma? Es un electrocardiograma de 12 derivaciones y se puede ver claramente que en la cara anterior hay alteraciones. Tiene elevado una parte y tiene una T negativa muy llamativa. No es un electronormal. ¿Estaba sufriendo un infarto? Indica que estaba sufriendo un infarto. Y hay otra cosa, si uno como médico, porque no todos los médicos pueden ser especialistas en esto, pero si uno lo ve, tiene duda, hay un sistema de telemedicina en Chile establecido hasta en los lugares más apartados, que uno puede consultar el electro y le pueden dar una segunda opinión por un especialista. Entonces se ha creado toda una red que en este caso no funcionó, pero para apoyar y no tener ningún margen de error en estos casos. Doctor Ugarte, nosotros estamos con la familia, queremos conversar con ellos y todo, pero nos parece relevante también como programa hacer el hincapié, ¿no? Las afecciones cardíacas alcanzan el 27,1% de las defunciones en nuestro país. Y la mitad de los chilenos y chilenas presentan 2 o más factores de riesgo cardiovascular: hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad, colesterol elevado, sedentarismo, además de que 8 de cada 10 hipertensos no perciben ningún síntoma relacionado a su presión arterial. O sea, es una enfermedad finalmente o una patología de base que es súper silenciosa, muda absolutamente en 8 de cada 10 personas. Por lo tanto, la pregunta es, si esta es la realidad en nuestro país, tenemos que poner más atención a estos dolores en el pecho, que uno los llama así como me duele el pecho, o estoy con angustia, o me da angustia, me duele como me duele como el alma. Todos esos dolores uno debiese como especialista o uno como familia debiese estar alerta. Hay elementos que además pueden agregarle banderas rojas de alerta. A ver. O sea, por ejemplo, unas cosas que señalaba Ángel muy bien. Por ejemplo, si uno tiene factores de riesgo, fumador, sobrepeso, tiene obesidad, tiene hipertensión, diabetes, ya tiene factores de riesgo. O si alguien se ha hecho un examen y sabe que tiene dislipidemia, tiene el colesterol alto, factores de riesgo. Los hombres tenemos más riesgo que las mujeres, ¿no es cierto?, en la etapa media de la vida, y
la mujer empieza a incrementarse el riesgo después de la menopausia. Si uno tiene un dolor al pecho y además se acompaña de algún signo, ¿no es cierto?, que podemos hablar más en detalle de los síntomas, debe consultar, cosa que en este caso sí hizo. Hizo esta persona, sí, ese es el tema. Ahora, una vez más, sin defender a nadie y sin hacer juicio de valor frente a la situación determinada, uno paciente tiene que indicarle al médico y exigirle al médico algún otro tipo de atención. Se lo pregunto desde la ignorancia, doctor, porque si yo llego a una consulta en donde dura nada la consulta en un CEFAM, en un hospital, es muy rápido, ¿no? El proceso de diagnóstico. Me piden un electro, yo no sé leer un electro, entonces yo tengo que decirle, oye, además tengo esto, otro, o sea, entregar también los antecedentes. Bueno, esos antecedentes siempre es bueno darlo, pero de todas maneras los médicos están entrenados para preguntar esos antecedentes y juntando los elementos saber que estamos frente a una situación de riesgo. Los médicos lo que hacen es reunir varios elementos. Doctor Ugarte, ya vamos a estar con los detalles sobre los síntomas, cómo percibir, cómo atender debidamente, pero necesitamos ir, por supuesto, con la familia y ahí está Gabriela Alegría. Exactamente, Mirna, Ángeles, y yo me quiero tomar precisamente de lo que ustedes decían al final, porque fue precisamente la conversación que tuve con Mónica, con Carolina, con toda la familia que está aquí reunida de Marcelo, la confianza que uno tiene en el personal médico. Cuando uno se va a atender a urgencias o a cualquier recinto médico, uno se va con la tranquilidad a casa de estar más o menos sano, que uno va a pasar lo que a uno ya, por lo que uno se fue a atender, y eso fue lo que pasó finalmente en el caso de Marcelo. Quiero agradecerle a Mónica, Carolina y a toda la familia, porque nos recibieron con mucho cariño, con mucha alegría, de entregarles el abrazo afectuoso de todos nosotros como equipo. Y la primera pregunta que yo siempre hago en este tipo de situaciones, porque también quiero saber, es cómo están ustedes hoy día, a más de una semana ya de este hecho. Bueno, estamos igual, sumamente preocupados, sumamente tristes por la situación, porque sabemos a ciencia cierta que si la doctora que la atendió en urgencia era una persona capacitada al 1000% para poder atenderlo. Porque yo dije anteriormente, no soy doctora, no soy experta, pero me doy cuenta si una persona que va con una alza de presión y le hace un electrocardiograma y una persona capacitada, no puedo interpretarlo. ¿Cómo no lo pudo interpretar? Estaría vivo él en este minuto. Lo echaron para la casa, lo inyectaron diclofenaco. Sé que eso también lo aceleró. No es posible que haya pasado eso con una persona que esté en urgencia. Quizás no hubiera sido él, pero hubiera sido otras personas más, que sabemos muchos casos que hubo unas niñas y hubo otras personas más que les pasó algo parecido. Hay muchas situaciones que evidentemente Mónica, Carolina y toda la familia nos quieren comentar, pero tenemos que hacer un alto y volveremos también con más detalles sobre el caso de Marcelo. Sí, de todas maneras. Está con nosotros también Tamara Ahumada, directora médica, ¿sí? Directora de la Corporación de Salud de Pudahuel, a quien saludamos afectuosamente para conversar de este tema. Por cierto, gracias Tamara por estar con nosotros. Nos vamos a un corte y volvemos con ustedes. No tuvo ningún apoyo de atención para poderle haber salvado la vida. Bien, esa es la historia de Marcelo en voz de su familia, ¿no? Fue al CEFAM por un dolor al pecho, se le hace el electrocardiograma, aparentemente no tenía nada de acuerdo a lo que le dijeron ahí mismo, y se va a su casa, pues, llega a su casa y fallece, producto de este paro cardiorrespiratorio. Y hace lo que cualquiera de nosotros habría hecho, ¿no? Ir a consultar a un centro de salud, o sea, tener inmediatamente una respuesta, pero lamentablemente esa respuesta no fue. ¿No es cierto, doctor Ugarte? O sea, la respuesta que se esperaba, lamentablemente, por parte de un profesional autorizado, preparado, etcétera, no estuvo a la altura. Gabriela Alegría. Exactamente, Mirna, y hay otros antecedentes también que quiero compartir conjunto con Mónica, con Carolina. Carolina, me gustaría también conversar contigo. Carolina es la hermana de Marcelo. Marcelo también tenía esta condición de ser hipertenso, que se preocupaba regularmente de controlarla, y ya había asistido a este mismo centro asistencial también para poder controlar. Si nos puedes comentar también un poco sobre eso. Bueno, él fue varias veces, hace 2 semanas atrás, como empezó con ese dolor fuerte en el pecho, y él asistió varias veces al SAPU.
Entonces, cada vez que lo veían, no lo revisaban y para la casa. Entonces yo me pregunto ahora, ¿qué salud tenemos nosotros los chilenos? ¿Cuál es la salud pública que va a quedar? Porque en el fondo un profesional debería tener ética, debería ser un profesional apto para todas las personas, no solamente para los ricos, sino también para los pobres. Y eso a nosotros nos duele porque debería ser justo, no debería, porque nadie tiene la vida comprada. Entonces llega un momento en que uno dice, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Por qué pasan estas cosas? Entonces yo lo que puedo decir es eso, que el momento de atención de mi hermano no se fijaron, no fueron profesionales. Mónica, también ustedes también relataban que no fue una atención precisa, pensando también en todo lo que tuvo que vivir, fue varias veces, volvió a su casa y lamentablemente no logró llegar hasta acá. Mónica, ¿qué les han dicho desde el propio CEFAM? ¿Están conformes con las respuestas que les han dado desde este centro asistencial? No, la verdad que no estamos conformes. Quiero indicar otra cosa. Lo tuvieron 20 minutos. Cuando uno va por un resfriado, por alguna otra cosa, de repente son 3 horas, 4 horas que estamos ahí. Él va con un dolor al pecho, no solamente esa vez, por varias semanas, y lo tuvieron 20 minutos. 20 minutos lo echaron para la casa. El electrocardiograma, no está su RUT, no está su nombre, solamente dice hombre y 31 años. Él tenía 44 años, no 31. Aquí ustedes acusan no solamente una negligencia de parte de la doctora, sino que quizás del CEFAM completo. Completo, de la enfermera, de la paramédico, de la doctora a cargo de urgencia. Imagínense. Mi hija toma el electrocardiograma, envía a unas amistades que son doctoras y dicen, por Dios, ¿cómo es posible que esta doctora de urgencia no supo leer un electrocardiograma? Tenía varios preinfartos. Claro. Si en ese minuto ella hubiera tomado, lo enviado al hospital, estuviera salvo. Claro. Sí, Mónica, sí, ¿cómo está? Le saluda Ángeles, un abrazo afectuoso primero y gracias por estar con nosotros. ¿Quién tomó el electrocardiograma? ¿Usted sabe esa información? Porque hay algunos ¿quién toma el electrocardiograma? ¿Usted tiene esa información? Porque hay veces que lo hacen radiólogos, que son médicos también y que pueden alertar. Hay otras ocasiones en que lo puede tomar una enfermera dependiendo, ¿no? Quién esté ahí. Doctor Ugarte, que usted nos puede corroborar. O sea, también está la alerta en la persona que toma el electrocardiograma, porque aunque no le pregunten si sabe tomarlo, podría haber alertado también, ¿o no, doctor? Sí, habitualmente se toma dentro de la primera hora desde que el paciente llega a cualquier lugar de atención, tiene que estar tomado. Lo puede hacer una enfermera, un técnico de enfermería, hay equipos que interpretan y advierten en caso de alerta, o las enfermeras con más experiencia también pueden ayudar y decir, mire, por lo menos no está normal. Claro. Y ahí ya el médico puede pedir una segunda opinión si el médico no está 100% seguro. Claro. ¿Les parece que tomamos contacto entonces con la doctora Tamara Ahumada? Ella es directora de la Corporación de Salud de Pudahuel. Doctora, gracias por estar entonces con nosotros. Bueno, lo primero es preguntarle qué se sabe de este caso, qué seguimiento se le ha hecho, qué cree usted que aquí pasó. Sí, hola, buenos días a todas, a todos. Saludar particularmente a Mónica y a Carolina que están ahí en esta nota. Bueno, contarles que desde la comuna estamos muy consternados por lo que sucedió. Realmente es un caso del que tomamos contacto y iniciamos medidas inmediatamente. Como lo comentábamos y salió en la nota también, nosotros y nosotras lo que decidimos hacer fue la desvinculación inmediata de la doctora que atendió a Marcelo, pero también no solo eso, sino que como estaba escuchando ahora a la familia, iniciamos también una investigación interna dentro del servicio de urgencia para ver en el fondo cuáles fueron todas las responsabilidades de este caso. Y además tomamos una decisión a nivel comunal, que es en el fondo, tal como decía el doctor Ugarte también, asegurarnos de que la atención que nosotros estamos prestando cumple los estándares, porque evidentemente acá
hubo cosas que fallaron en el protocolo y por lo tanto nosotros ayer ya anunciamos una serie de capacitaciones en las que vamos a comenzar en nuestros 5 servicios de urgencia para asegurarnos evidentemente que esto no vuelva nunca a sucederle a ningún otro vecino y vecina de nuestra comuna, porque no es lo que nadie quisiera. Las consecuencias son lamentables. Nosotros hemos tomado también contacto con la familia para ponernos a disposición de lo que ellas que están hoy día acá consideren necesario que nosotros podamos en el fondo hacer desde nuestro espacio. Entendemos que hay otras acciones que se pueden tomar. Este tema ha salido ya en la prensa, pero nosotros queremos poner toda nuestra voluntad para cooperar con la familia, entendiendo que lamentablemente no vamos a poder hacer nada por alivianar el dolor de la pérdida de Marcelo, pero queremos que sepan que estamos a disposición de acompañar y de prestar todo lo que ellas necesiten para este proceso. Doctora, una de las cosas más importantes tiene que ver con la confianza precisamente para el resto de la comunidad que se atiende, ¿no?, en estos centros asistenciales comunales. La pregunta es, ¿cuántas personas se atienden por turno? ¿Cuánto dura en promedio la espera y cuánto dura en promedio también la consulta propiamente tal con el médico que esté de turno, y cuántos médicos atienden allí? Se lo pregunto porque en muchas ocasiones, y se ha dado, ¿no?, y hemos sido testigos de que por turno se pueden atender en algunos centros asistenciales hasta 150 personas y las consultas duran 10 minutos, 15 minutos, porque está en el nivel de aglomeración que pasan prácticamente, y perdone la palabra, pero como si esto fuera una fábrica, ¿no? Entonces se pierde esta relación médico-paciente del poder explicar el cómo me siento, del diagnóstico físico y también el diagnóstico clínico con los exámenes propiamente tal. Entonces, ¿cuál es la realidad de la comuna que usted lidera en materia de salud? Sí, evidentemente las atenciones primarias, al ser la base de la salud en Chile, están súper colapsadas en términos generales. Nosotros tenemos 5 urgencias comunales, entre esas tenemos SAPU y SAR. El SAR, que es el nivel más complejo que tenemos nosotros antes del hospital, atiende entre 200 a 300 personas por turno de urgencia. Y los SAPU, que es donde llegó Marcelo, atienden aproximadamente 80 personas por turno, que son turnos cortos, donde aproximadamente nosotros contamos con 3 a 4 médicos, médicas, dependiendo del día. Y evidentemente la lectura que haces es real. Los servicios de urgencia están colapsados, por lo tanto las atenciones son rápidas. El SAPU es el servicio menos complejo de urgencias dentro de la red. De ahí nosotros tenemos los SAR y sobre eso en el fondo los hospitales. Así que es efectivamente una lectura real la que hace. Son sistemas que permanecen constantemente colapsados. Claramente. Doctora Ahumada, una pregunta. Usted dice la doctora fue desvinculada. ¿Qué más va a pasar en el caso de ella? Porque claro, acá se podrían iniciar acciones legales, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros por eso tomamos también el contacto con la familia para ponernos a disposición. Nosotros en el fondo como corporación, de la vía institucional en el fondo es comenzar la investigación interna. La investigación interna arrojaría responsabilidades y después de eso, en el fondo se ve hasta qué medidas se pueden llegar. Esa no es una determinación, más allá de la lectura clínica que es evidente y que todas y todos hemos hecho en este caso, que el doctor Ugarte explica muy bien. Más allá de eso, nosotros tenemos que pasar por el proceso de investigación interna que establezca responsabilidades para ver si es que hay otras acciones que enmendar. Doctora, buenos días. Habla Emilio Sutherland. Le quería preguntar, aquí el doctor Ugarte, al examinar las imágenes que se veían del electrocardiograma, determinó que claramente esta persona, Marcelo, estaba sufriendo un infarto. ¿Cómo se explica que haya sido dado de alta por esta doctora? ¿Por qué no se tomó la precaución de mantenerlo algún tiempo en observación? ¿Qué pasó? Claro. Ahí estaría. Sí. Emilio, tú efectivamente me haces una pregunta que no tiene una respuesta y que yo creo que eso es lo que nos tiene acá. Evidentemente ninguno de nosotras ni nosotros entendemos qué fue lo que pasó. Por eso digo que la lectura clínica que se hace en el estudio es real.
Entonces nosotros tampoco entendemos por qué no se siguió el protocolo ante un dolor en el fondo, una precordalgia, que tiene un protocolo que seguir. Hubo fallas, entendemos, en el protocolo, y por eso nosotros hemos tomado las acciones de investigar y pasar a las capacitaciones, porque la pregunta que me haces tú es que no sé. A mí me encantaría entender por qué no se hizo en este caso lo que correspondería para no estar hoy día lamentando estas consecuencias, pero es una respuesta de la que adolecemos y por eso la queremos buscar también. Doctor, entendemos, como lo dijimos, que eso por ningún punto va a reparar en nada el dolor que hoy día está sintiendo la familia, pero tal como ellas también dijeron, nuestra voluntad es que esto no se vuelva a repetir en nuestra comuna, que no hayan más pudahuelinas y pudahuelinos que en el fondo tengan que sufrir consecuencias fatales como esta por una falla humana dentro de los protocolos. Gracias, doctora. Ahora, la última consulta. ¿Cómo se entiende que se le haya suministrado también un fármaco que de alguna forma era un analgésico que ocultó el dolor en el pecho o minimizó el dolor en el pecho que sentía esta persona? Mira, la verdad es que se enmarca dentro de lo mismo y nosotros queremos hacer la investigación de por qué estas cosas sucedieron. Tendemos a pensar que la doctora pudo haber interpretado que era otra cosa el dolor y que por eso le dio un fármaco para disminuir el dolor. Es la respuesta lógica que creemos puede haber tenido. No por eso correcta, ¿sí? Pero eso es lo que nosotros necesitamos que la investigación arroje para poder buscar en el fondo cuáles son las cosas que tenemos que hacer y sobre todo, dado lo que han dicho todos en este espacio, poder asegurarnos que nuestros profesionales que tenemos en los servicios de urgencia no vuelvan a cometer, digamos, estas acciones para poder otorgar la mejor salud posible. Sabemos que hay un problema estructural y algo esbozó también Mónica y Carolina con el tema de, en el fondo, la salud que podemos prestar en estos recintos, pero por lo mismo estamos tratando en el fondo y vamos a hacer todas las capacitaciones pertinentes para que no se cometan estos errores como lo estás planteando tú, Emilio, de dar un analgésico frente a un infarto y poder ajustarse efectivamente a los protocolos que, tal como decía el doctor Ugarte, por algo existen, porque es una patología frecuente, es una patología que tiene una forma en que la tenemos que afrontar, hay toda una red que tiene que funcionar en estos momentos y en este caso no funcionó. Y por eso nosotros y nosotras hemos puesto la mayor voluntad y queremos seguir poniéndola todo, sobre todo para la familia en este proceso, para acompañarlo, para que no vuelva a ocurrir nunca más en Pudahuel. Gracias, doctora Ahumada, por esta conversación y bueno, y ojalá que, claro, que esa actualización de los protocolos y ese reforzamiento de los protocolos sirva, ¿no? Y no haya más víctimas a propósito de estos errores humanos. Que puede pasar, sí, pero hay que minimizarlos en su máxima expresión. Gracias, doctora. Gabriel. Sí, Ángeles, aquí también Mónica quería comentar algo respecto a la respuesta de la doctora también. Sí, lo que dice la doctora. La mala interpretación de la doctora que le dio el alta. Justamente esa persona que no sabe interpretar no debe trabajar nunca más. Nunca más debería de trabajar en un servicio de urgencia. Ya, nosotros pedimos la ficha médica, todavía no nos entregan la ficha médica porque el lunes vamos a tomar todas las acciones legales, penales y civiles contra todas las personas que sean responsables ante la muerte de Marcelo. Imagínense, la mala interpretación, electrocardiograma, sin nombre, sin RUT, 31 años, no tenía 31 años, solamente hombre, decía. Una cadena de Mónica, también preguntar, ustedes también ya hicieron una suerte de investigación respecto a esta situación en particular y evidentemente no vamos a revelar el nombre de la doctora en cuestión, pero sí ustedes también buscan que ella no vuelva a ejercer no solamente en este CEFAM, sino que incluso en la red nacional. Exactamente, esta doctora es una doctora de afuera. Yo quiero saber cuáles son los protocolos, cómo es la forma cuando van a contratar a una persona de afuera. Nosotros la buscamos de diferentes formas, ella no la encuentro en ninguna forma, la busqué en el CERVEL, la busqué yo trabajo en venta y conozco mis clientes son extranjeros, yo lo encuentro a todos, menos a ella.
Nosotros, Mirna Ángeles, doctor Ugarte, Emilio, vamos a quedar muy atentos a las acciones que va a tomar esta familia para poder intentar tener un poco de calma, un poco de justicia también respecto a lo que pasó. Y evidentemente, Mónica, Carolina, los teléfonos y nuestros contactos ya están disponibles para todos los pasos que ustedes que necesiten. De aquí en adelante, tu día, como siempre, las va a estar. Totalmente, claro. Gracias también por ese apoyo que tú le estás dando a la familia, Gabriel, con esas palabras.